Llanos. A ver, estamos listos. Papel, no sé, usted pida con confianza, comandante, no hay ningún problema. Usted está en casa. Este es el canal 41. ¿Qué más quiere, comandante? Así de simple. A ver, comandante, la cordial bienvenida, ahí está el micrófono. Buenas noches, ese programa Polémica mediante el canal 41. Buenas noches, compatriota Luzgarro de Canal 41. Un gusto para mí estar en su programa. A ver, comandante, díganos a rajatabla, ¿no? Quien le pregunta no es un mercenario, un comunicador mercenario de la derecha, no es aquel que pretende hablarle de banalidades, ¿no? De cosas que indudablemente no tienen ciertamente validez, ¿no? Porque al final somos de carne y hueso. Pero sí a un hombre del pueblo le hacen pues un seguimiento, un acoso en general los medios, los grandes medios, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha extrañado de que usted esté en Huila la otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo usted una conducta de esa naturaleza, Huila es uno de los medios más conservadores y reaccionarios del país que están en contra de la democracia y del pueblo peruano, ¿no cree? Buenas noches. Buenas noches. Creo que es válido su razonamiento. Es más, creo que buena parte de la población lo ve como usted lo ve. Sin embargo, yo debo enfrentar al enemigo. Y yo he tenido mucho rechazo inicialmente por dar entrevistas, pero ahora que estamos siendo objeto de grandes ataques, precisamente de Willax, es por eso que opté ante la insistencia de este canal, de presentarme y debatir. Y así puedo debatir en cualquier otro canal. Yo soy nacionalista y me rijo por criterios más que todo de globalismo versus lo nacional, no tanto por criterios de izquierda y derecha. Está clara su posición. A ver, díganos, ¿el nacionalismo es o no de izquierda? Porque la derecha, mucho le dice, ¿no?, al ultraizquierdista Antauro Humala. ¿Qué puede usted decir? Claro, sí, justamente hay bastantes, digamos, líderes de opinión, comunicadores y hasta críticos que al momento de analizar al nacionalismo precisamente lo clasifican como extrema izquierda, pero también lo llegan a clasificar como fascismo, como extrema derecha. Así es. Entonces, eso se debe porque yo arranco de la premisa siguiente. En el mundo desarrollado, el nacionalismo normalmente se caracteriza por planteamientos que acá se incluirían en los términos de derecha. Pero en el sur subdesarrollado, el nacionalismo tiene concepción opuesta, más coincide con las banderas socialistas. Es una mera coincidencia. Pero tiene su razón, pero tiene su motivo. A ver. El motivo es que en países como el nuestro, como el Perú, como el Bolivia, como Ecuador, como la India, como China, como Egipto, que tienen cultura milenaria y que tienen población demográfica nativa que es hegemónica dentro del mestizaje, que es el caso del Perú. Entonces, desde el choque de civilizaciones entre Pizarro y Atahualpa, se dio una yuxtaposición casi entre factor clasista y factor endocultural, hablándolo en términos castizos. Se es cholo porque se es pobre y se es pobre porque se es cholo. Normalmente es por eso que las banderas nacionalistas como la del general Velasco hace reforma agraria, amnistía a todos los líderes guerrilleros de izquierda que estaban presos, instaura el salario mínimo, nacionaliza el petróleo, que eran las banderas de De la Puente Uceda en las guerrillas del MIR. Entonces, como yo le digo, compatriota, en el subdesarrollado, las banderas nacionalistas a menudo coinciden más con las banderas socialistas que con las banderas, digamos, de derecha clásica. ¿Qué significa para usted, Juan Velasco Alvarado? A ver, más allá de los grandes méritos de la reforma agraria, de muchos hechos que indudablemente se conocen en la historia? Bueno, yo creo que Velasco Alvarado, hace poco estuve escuchando un discurso del ex canciller Héctor Béjar, porque Héctor Béjar está dando clases en la escuela enocacerista, y ahí él manifestó que él fue guerrillero del MIR en los años 60
cayó prisionero por el ejército y a los 3 años de prisión de cautiverio fue amnistiado por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que implantó el Plan Inca. Entonces, y este señor Béjar, en sus memorias, en sus libros, él considera a Velasco un milagro. Pero yo creo que es más que un milagro, porque Velasco contempla un proyecto nacional, el único proyecto nacional que se da en el siglo XX, así como en el siglo XIX fue el proyecto nacional de la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Santa Cruz, y en el siglo XXI consideramos que se puede hacer un proyecto nacional, obviamente levantando las banderas que yo considero del Plan Inca del general Velasco. Más, hasta algunos historiadores entienden de que en el plano histórico, el señor Juan Velasco Alvarado es una especie de antes y después del ingreso de un periodo. Exactamente, yo también... Cierto, Miren, yo considero que es totalmente cierto, y ahora que estamos en un tema, digamos, también de un conflicto constitucional, la Constitución de Fujimori, la Constitución del 79, yo creo que Velasco también tiene ahí un aporte, a pesar que Velasco es golpista. Sin embargo, ¿cuál es el aporte? llega por métodos Claro, nada democrático. así es. Bueno, pero el Perú ha tenido en 200 años 12 constituciones, pero las 10 primeras, o sea, desde la del año 22 hasta la del año 33, solamente contemplaban el voto para un sector minoritario de peruanos. Recién con la del 79, o sea, gracias a las reformas de Velasco, es que la Constitución contempla el voto para los analfabetos. O sea, recién ahí comienzan a votar todos los peruanos. Entonces, y ahora justamente el problema constitucional es entre una Constitución que tiene sesgo nacionalista, porque tiene influencia velasquista, contra una Constitución totalmente pro-extranjera. Pero no solamente es el voto, es la tenencia de propiedades como la tierra. Por supuesto. Son claro las que sí. cooperativas las que Claro surgen que con orgullo, como ANDA, por ejemplo, entre otras. Surgen las cooperativas del Valle de la Convención y emergen para constituirse en una verdadera alternativa social y política que resuelve problemas inmediatos, económicamente hablando inclusive. Claro, sí. Justamente la reforma agraria y Petroperú son las hijas de Velasco. Petroperú, como parte del gran estado empresario que construyó Velasco, Petroperú, Hierro Perú, Minero Perú, Enafer Perú, Pesca Perú, Cider Perú, y puedo seguir. Un estado poderoso que el japonés lo remató, y es un estado despojado el actual. Y la otra gran joya de Velasco es la reforma agraria, que ahora, medio siglo después, yo ahí considero que debe haberse una segunda reforma agraria. En ese aspecto sí coincidimos. Y ya no tanto atacar, ahora más que todo dirigirlo a esas grandes irrigaciones en la costa, 80.000 hectáreas, 120.000 en Chavimochi, tantas, que se han otorgado a consorcios oligopólicos y no al propietario, digamos, común. Entonces, irrigaciones millonarias que le han costado a los peruanos, al final, para pequeños consorcios que son los nuevos latifundistas en la República. El único gobierno posterior que después de Velasco llega democráticamente es Pedro Castillo, ¿no? Y en pocas palabras, claro, conocemos su opinión, pero es una frustración para el pueblo. Total, pero antes de Pedro Castillo llegó Ollanta. Y mire usted, yo estoy acá justamente por culpa de esa tradición. Es decir, después de Velasco, 30 años después, llega Ollanta. Con un discurso nucacerista y traición del primer minuto, se echa a la hoja de ruta de Vargas Llosa. 10, 15 años después llega otra oportunidad, pero ya no de filas nacionalistas, sino de filas de un partido marxista-leninista como era Perú Libre, con un candidato como Pedro Castillo. O sea, la izquierda por vez primera llegó al poder y falló por ineptitud interna. Entonces, unos fallan por traición, otros por ineptitud. Esa es la desgracia del pueblo peruano. Entonces, hay que corregir eso, el tema tanto de la traición como de la ineptitud. Sin embargo, hubo niveles de pasividad y coincidencia en el gobierno de Dina Boluarte entre usted y la señora, y donde parte de sus seguidores reaccionó quizás de una manera molesta. Claro, no, de mis seguidores no. Mire, yo soy nacionalista, yo no soy de izquierda. A nosotros se nos achaca un muerto ajeno, porque a la señora no la trajo Antauro, la trajo Pedro Castillo con Vladimir Cerrón. Y los tres vinieron a pedirme ayuda a mí, que estaba preso.
que estos tres señores se hayan dicho samba canute entre ellos, hayan fracasado por ineptitud interna, se hayan acusado de traición y lo sigan haciendo mutuamente, uno esté preso, el otro esté prófugo y el otro está por entrar a prisión, este fracaso rotundo y vergonzoso de la izquierda no tiene por qué empañar al nacionalismo. Yo salgo de la prisión, después de 18 años, no fui indultado por Pedro Castillo, esto es un hecho público, pero sí sabía en pellejo propio la calidad de ineptitud de este gobierno, porque prácticamente mi peor cana, mi peor prisión fue con el gobierno de nuestro aliado Pedro Castillo y Perú Libre. Entonces sabíamos lo ineptos que eran. A mí nadie me había contado el cuento, entonces cuando yo salgo libre... ¿Se arrepiente de esa medida o usted cree usted que ha actuado correctamente? Totalmente, porque yo soy consecuente con mis dos rebeliones en la cual enarbolo la Constitución del 79. En el transcurso de mi prisión fui traicionado por un hermano y después, 10 años después, hay un presidente de izquierda que promete indultarme y no lo hace y me hace sufrir una prisión la más abusiva que he tenido. Sabía por consiguiente que era un inepto. Entonces, cuando he salido, yo he salido haciendo mi estrategia, la de siempre, que en ese momento coincidía con un gobierno de izquierda cuya plancha la integraba Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Eso no tiene nada en relación con el historial nacionalista. Salgo de la prisión después de 18 años de cautiverio, a una gira por el sur, renuncio del crimen de Estado, inscribo el partido Alianza Nacional de Trabajo Antauro, enarbolo mis banderas y cuando cae Pedro Castillo por su metida de pata, porque estaba más preocupado con los problemas que tenía con la fiscalía que con hacer un proceso revolucionario de la verdad, si sale ese señor y el otro señor, Cerrón, está preso, está prófugo, la única persona en la tierra que le habían puesto a estos señores era Boluarte. No la puso usted, no la puse yo, la pusieron ellos. Entonces, que estos señores que estaban con herida el ojo, sangre en el ojo, no hayan querido lo que querían escuchar, para mí es problema de ellos. Nosotros seguimos con nuestra política nacionalista. Ahora, si es problema de ellos, evidentemente que quizá una ausencia de esta señora en el escenario de la crisis actual sería bueno para dar un paso yo le digo una cosa, para mí la presidenta es un cero a la izquierda, es una pobre M como los anteriores. No sé quién es más inepto, Castillo o Boluarte. La competencia está nariz con nariz. No, pero hablemos de ineptitud. Cuerpo a cuerpo. Es más, los dos están gobernando con la constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces, ahora, ha salido una encuesta ayer muy interesante. Boluarte está en 5%. Y yo le digo, cuando yo me rebelé en Andahuaylas contra Toledo, Toledo también estaba en 5%. Acá en el Perú se gobierna hasta con 1%, porque al último lo que sostiene al gobierno son los fusiles de las comisarías y de los cuarteles. Entonces, a lo que yo voy, después de haber hecho 2 rebeliones, sufrir 2 prisiones, este momento de indignación yo ya lo pasé, ya me fui a las armas. Entonces yo ya considero, acá se tiene que adelantar elecciones y punto. Pero no tienen la inteligencia de convocar ni siquiera una asamblea constituyente, ya pasó para ellos el problema constituyente. Entonces, bueno. Ahora que tiene usted un nuevo partido, ¿tiene confianza en lograr y tener una decorosa participación, logrando, ¿por qué no?, la presidencia de la República? Lo que estoy convencido es que vamos a tener un resultado bastante honorable. ¿Por qué? Porque este discurso mío ya ha logrado la presidencia el año 2011, ganó la primera vuelta en 2006. El problema es que lo traicionaron en Palacio de Gobierno, es el problema. Así como con Castillo, los planteamientos de izquierda llegan al poder, el problema es que en Palacio de Gobierno, por ineptitud interna, fracasan. Entonces, considero que es más fácil llegar que mantenerse. Es el problema, mantenerse y mantener el ímpetu y mantener el romanticismo y el norte. Entonces nosotros consideramos, yo siempre digo, ¿no?, nuestra ejecutoria es de lealtad a nuestra línea de consecuencia. Y mientras la cabeza no traicione, puede haber traidorzuelos en los demás niveles. Al traidorzuelo se le reemplaza. Y los traidores están por todos lados, dicho sea pedazo, ni hablar. Ahora, para armar una plancha presidencial y consecuentemente una lista de congresistas, no solamente hay que fijarse en traidores, sino hay que armar políticamente en Cusco, ¿no? O sea, y a nivel nacional, con mucho criterio, y no tener frustraciones para que esto, si no se gana, porque hay que ponernos en todos los casos, no estén negociando con uno y con otro. ¿Puedes repetir eso? ¿No le parece? Hay que ir negociando con uno y con otro. No, para que no negocien.
¿no? Hay que impedir. Lo que hay que hacer es una selección adecuada de políticos en su entorno. Por ejemplo, ¿a quienes está viendo como integrantes en una plancha presidencial usted? Mire, ahorita las leyes, tenemos que sujetarnos al pie de la letra de la ley de partidos. Entonces, ahorita hay una alternancia de género, entiendo yo. Sin embargo, también entiendo, y es motivo de notas de prensa, de que se están alterando estas reglas, digamos. Entonces, la verdad que nos pone a nosotros en duda qué criterios tomar para la plancha, pero yo lo entiendo al fondo. Claro, si estamos planteando una candidatura nacionalista, obviamente los integrantes de la plancha deben adscribirse en ese pensamiento político. Entonces, obviamente nosotros estamos buscando, estamos todavía pensando en las listas parlamentarias, todavía en la plancha presidencial, que la voy a liderar yo, pero todavía no hemos tenido contactos, ni siquiera preferencias, ni nos hemos planteado quiénes podrían todavía conformar acompañando esa plancha. ¿Y el tema democrático será definitivo o un poco el de digitar para que también el democraticismo no afecte a una buena elección? Mire, la ley de partidos la ha hecho un señor Tuesta Soldevilla, prácticamente, que nunca ha creado un partido. Nosotros estamos, de verdad, para mí la mejor ley de partidos es la que no existe, porque el liderazgo es natural. A mí me dicen caudillo, como que si yo me voy a avergonzar de ser caudillo. Caudillo en el diccionario militar es jefe militar. Entonces, todos somos caudillos. Entonces, lo que pasa es que acá no se quiere admitir liderazgos. Yo digo que esa cuestión de la democracia, que se confunde con votación. Los liderazgos son más cualitativos. Más, ¿no? Claro. Entonces, pero yo le digo una cosa, cuando a mí me dicen que la democracia, la votación, que todos voten, entonces yo digo, entonces Jesucristo fue asesinado democráticamente por aclamación. Por aclamación, inclusive se indultó a Barrabás, que era un delincuente común. Entonces, la democracia no necesariamente es la divina panacea, porque la democracia no creo que sea igual a elecciones, no creo que sea igual a hombre. Entonces yo siempre defiendo la democracia socrática, ¿no? Porque yo siempre le pregunto a los estudiantes de ciencias sociales, señores, el ajusticiamiento público de la autoridad virreinal por Túpac Amaru a Arriaga, ¿fue un hecho democrático o fue un hecho antidemocrático? Entonces, obviamente, el punto de vista ompeniano es antidemocrático, pero desde el punto de vista socrático, que es el génesis de la democracia occidental que ha llegado acá, es totalmente democrática esa acción, así como Túpac Amaru, Pumacahua. Entonces, pero estamos en una competencia donde ya la democracia se asume como que es igual a elecciones, es igual a hombre y hay que asumirla. Reciben el poder, podemos replantear esas cosas, asumo yo. Una serie de organismos, ¿no? Hace un par de meses salieron con algunas encuestas y tendencias, ¿no? Las mismas que demostrarían la presencia de centro más que de un sector radical, ¿no? O de ultraderecha, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo también he sacado encuestas cuando sacaba mi periódico, porque yo no conozco a una persona que hayan encuestado, ni conozco a esa persona que conozca a otra persona que hayan encuestado. Tengo mis dudas con las encuestas. Sí, más bien lo que yo sé es que las encuestas sencillamente se tienen que sincerar a medida que se aproxima el día de las elecciones. Mientras tanto es pura especulación. Pero lo que sí les puedo decir con respecto al nacionalismo, que el nacionalismo, este discurso no cacerista, ya ganó 2 primeras vueltas presidenciales, el 2006 y el 2011. Entonces, y la campaña electoral para nosotros ya está hecha, son las 2 rebeliones que hemos efectuado, toda nuestra bibliografía y nuestros libros. Entonces tenemos un plus con respecto al resto de candidaturas. Ahora, si el Congreso le quita su derecho, prácticamente, porque este Congreso está cambiando las leyes en función a sus intereses, ¿no? ¿Qué haría usted? Mire, tenemos ahorita un pool de abogados y juristas que están, primero, anticipándonos y estamos planteando un recurso de revisión a mi sentencia en función a las pruebas que tenemos de un crimen de Estado acaecido en Andahuaylas que me exonera del crimen de los policías. Entonces, estamos contra el reloj. Este recurso de revisión está corriendo y esperamos anticiparlo a la posibilidad que salga una ley llamada Antauro.
en estos momentos... Claro que esta se comenta hace mucho tiempo. Sí, pero recién ya está en la oficina del presidente del Congreso, que es un cusqueño. ¿Cómo se apellida? El presidente del Congreso. Bueno, no me acuerdo. Ya nadie se acuerda, por las puras acordarse, ¿no? Bueno, esa ley, ese proyecto de ley está encarpetado. Bueno, dentro del marco de sus proyecciones y posibilidades que tiene usted en las regiones del país, evidentemente que en el sur, el centro, básicamente, y la selva, apuntala con bastante presencia, ¿no? El norte y Lima, claro, está entendido de que los conos, el sur y norte, tiene usted presencia. ¿Ese podría ser un factor de triunfo electoral? Creo que sí, por supuesto que sí. Lima es el tercio del electorado. Un tercio es el Gran Sur, otro tercio es el Gran Norte y el tercer tercio es Lima. Normalmente en las elecciones, Lima como plaza electoral ha sido adversa al nacionalismo y a la izquierda, a pesar que ha tenido un alcalde socialista como Barrantes, pero en términos presidenciales ha sido adversa a estos dos tipos de candidaturas, es un reto. Sin embargo, ahora en Lima hay un fenómeno que de cada 10 limeños, 8 son provincianos o hijos de provincianos. Claro. El limeño de pura cepa es una especie en extinción. Entonces esto suena y esto juega para las banderas nacionalistas de alguna medida. Ni crea, porque yo también voy a Lima permanentemente y converso con los provincianos que viven en Lima. Y estos son más limeñizantes, son limeños que los propios limeños, reitero, y que asumen posiciones más recalcitrantes, ¿no? Así es, pero... Entonces, no confíen en eso. No, pero es un proceso de pedagogía del oprimido que decía el Paulo Freire, el famoso brasileño educador. Es que, ¿qué pasa? Es cierto, el provinciano llega a Lima y ya está choleando a su paisano que está llegando al año siguiente. Así es. Entonces hay una especie de, lo que decía mi padre, don Isaac, egofobia en el Perú, ¿no? Odio a nosotros mismos, a nuestra cultura, a nuestra raza, a lo que somos, a nuestra etnia. Eso hay que transformarlo en egofilia, amor a nosotros. Entonces, eso se llama alienación, somos un pueblo alienado. Queremos imitar lo extranjero, llegamos a Lima y queremos ya comportarnos prácticamente como extranjeros. Entonces, ese es el gran problema que tiene el nacionalismo, el pobre que piensa como rico. Ahora, si usted moligera su discurso de una u otra forma, no podría ganar a otros sectores democráticos, tampoco los etnos, solamente ustedes pueden lograr el objetivo. Hay que convocar a otros sectores, no solamente de izquierda, democráticos, sociales, sindicalistas, ¿no? Comprometidos con la lucha. ¿Cuánta gente no está renegada con el sistema, ¿no? Claro. Entonces, ¿acaso no hay que cambiar un poco? No le estoy diciendo que ablande su corazón, no, su pensamiento. Porque el que ablanda su pensamiento, usted va a terminar como su hermano si llega al poder. Claro, como casi todos los gobernantes que ¿no? gobiernan para... Pero ¿por qué no moligera esta parte de su discurso? Bueno, mire, estamos, digamos, entrando a otros temas que antes no tocábamos. Por ejemplo, ahora estamos tocando el tema de la pequeña y la mediana empresa. Y consideramos que en un gobierno nacionalista, donde se va a aplicar una política económica proteccionista, repito, proteccionista, entonces obviamente la producción interna va a ser la gran engreída. Entonces, en ese aspecto, los grandes pívotes, los grandes capitanes de esta producción interna tienen que ser el pequeño y mediano empresario. Y precisamente ese pequeño y mediano empresario también está volcado casi en la informalidad. Y qué bueno que hayamos entrado a este tema, porque estamos en un país que después del COVID estamos raspando el 80% de informalidad. Casi de cada 10 peruanos, 8 somos ilegales, semiclandestinos, casi subversivos. Y de aguda pobreza, de extrema pobreza. Entonces es una situación, la pradera, o sea, un chispazo puede encender la pradera. Ahora, ¿qué pasa si algunos, como señalan, con las disculpas del caso, el loco Antauro, dicen, viene y más impulsivo, desarrolla algunas actividades y malogra todo ese esfuerzo democrático de apoyo de millones de peruanos?
Es que habría que denominar a qué se llama esfuerzo democrático, a la constitución de Fujimori, a todos estos presidentes de hace 30 años que están presos, suicidados o por retornar a prisión. Entonces, yo me sublevo a admitir que eso es un modelo. O sea, me sublevo a que me digan, Mayor Antauro, el Perú es el país de las maravillas y usted está loco. Yo estaría loco si estuviera en Suiza, pero acá estamos en el lado opuesto de Suiza. Acá más bien creo que soy el más cuerdo. Claro. ¿Habrá un respeto irrestricto a la mujer? Totalmente. Nuestra cultura, que es la que nosotros reivindicamos, la quechua aymara, es Manco Cápac y Mama Ocllo. No es Manco Cápac solo. Es Tupac Amaru y Micaela la Bastilla, no es Tupac Amaru solo. No es como la cultura occidental, que es eminentemente machista. Eva sale de la costilla de Adán y le causa problemas a Adán porque lo expulsan del paraíso. O sea, es una simbología. Pero es la cultura. No, claro, que es parte de la cultura, pero que no necesariamente se ajusta a un pasado. El caso de Manco Cápac y Mama Ocllo es una leyenda, como usted sabe. Pero también Adán y Eva es una leyenda. Los incas han existido naturalmente, ¿no? Pero en medio de ello, ciertamente, el sentimiento de identidad andina ha hecho de que mucha gente sobredimensione algunas cosas, ¿no? Nos haga entender como parte de nuestra historia, y eso no es así. ¿No cree? Bueno, yo creo de que debemos los andinos reconocernos internamente, porque hemos sufrido un descerramiento cerebral desde 1532. Mire usted, yo me siento casi un traidor a mi patria por no saber quechua. Mi padre habla quechua. Claro, sí, sí. Entonces cada generación se está desandinizando. ¿Y por qué no aprende? Claro, tengo que hacer un esfuerzo. Es que en la cárcel me prohibían esas cosas. Y en la escuela militar de Chorrillos me enseñaron francés, no me enseñaron quechua. Entonces, en la época de Velasco, en la escuela militar de Chorrillos se enseñaba quechua. Pero yo fui cadete después. Entonces, obviamente me estoy esforzando, estoy contratando un profesor de quechua. Y es más, estoy dando como obligatorio en el partido no cacerista todos ser quechua hablantes o aymara hablantes o dominar un dialecto amazónico, que no, porque de la lengua sale la identidad. Pero es una realidad también la realidad del castellano, somos un país mestizo, por supuesto que sí, claro, de toda la sangre. Pero simplemente como estamos de local, nosotros consideramos que hegemónicamente dentro de todas las sagres, la primacía es la cultura andina. Claro, en el caso de quechua también hay un viejo lema del tri y el penta, vocalismo. Claro. ¿No? Entonces, en ese aspecto existe un conjunto de diferencias, porque han logrado los otros sectores ayacuchanos, apurimeños, etcétera, instaurarlo y legalizarlo mediante los medios de comunicación, ¿no? Pero ese quechua no es seguramente ahora que usted se va a formar en el ejercicio del quechua, haga usted la comparación de un término, ¿no?, del quechua que va a aprender, porque le va a enseñar ese quechua, con un quechua del Cusco. Claro. Ese quechua es completamente rico. No por algo el Cusco ha sido pues capital ¿no?, de la sociedad inca, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. No, y acá hay una academia del quechua. Cuando la academia del quechua tenga el rango de la Real Academia Española, yo creo que recién podemos decir que el país está en vías de liberación. Claro. Yo tengo muy convencido que debemos recuperar nuestro idioma. Claro. Ahora, ¿ustedes tienen presencia en todas las provincias del Cusco? Nos faltan, bueno, tenemos etnocaceritas en todas las provincias, pero comités, de acuerdo a lo que contempla la OMPE, nos faltan 2 provincias todavía. Ya, faltan 2. Sí, nos faltan 2 provincias. Hay que lógicamente trabajar, ¿no? Y tenemos que solo en perspectiva cumplir ¿no?, lo que dice la ley, sino fundamentalmente a garantizar un triunfo, comandante. Ciertamente. Claro, entonces hay un trabajo orgánico. Sí. Y aquí en Cusco, ¿quién lo representa? Acá tengo unos lugartenientes etnocaceritas en los cuales yo confío ciegamente. Son el compatriota Raúl Guamaní, el compatriota Rogelio Rivas, el compatriota Chino Vivas, el compatriota Ray, el compatriota Adriel Gamarra y otros tantos más que me representan. Y trabajan ellos en equipo. Y todos son gente de pueblo, ¿eh? Totalmente. Y muchos me han acompañado en la rebelión y en el cautiverio. Claro, eso es fundamental. Bueno,
Seguramente vamos a conversar en algún otro momento. De todas que maneras. que quede pendiente, comandante. Muchas gracias por habernos visitado. Un honor para mí. Si tuviera usted algo más que agregar. Sí. Estamos a pocos días de iniciar las festividades en homenaje al Hosho inmortal. Claro. Bueno, rendir mi homenaje a esta gran ciudad que está llamada a ser nuevamente capital no turística, sino política de la República. Como etnonacionalista educado en esta ciudad, planteo una nueva geopolítica, una internacional incaica. Una geopolítica que tenga nuevamente a los Andes como columna vertebral de la República con orientación a la Amazonía. Y ahí también orientamos nuestros esfuerzos hacia Bolivia y Ecuador, pueblos hermanos cuyos movimientos nacionalistas o no nacionalistas también enarbolan la bandera de los incas. Eso es lo que nos une. Gracias. Comandante, muchas gracias. A usted. Gentil. Bien. Gracias. El comandante Antauro Humala, presente en Polémica del Canal 41. Muchas gracias. Un honor. Gracias. No, qué ocurrencia. Qué ocurrencia. Gracias.